Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia sueño. Y el sueño desperezan los espíritus alados de los depredadores. Creo en la independencia cultural y económica de Latinoamérica. Creo en una forma de vida sustentable y en armonía con la tierra y con mi entorno. Creo en el derecho a seguir nuestras vocaciones y hacer lo que nos apasiona. No creo que las personas sean un recurso. Creo en la libertad. Creo en la paz, pero también creo en levantar la voz cuando no están respetando nuestros derechos. Creo en que las fronteras son mentira y en que la única manera de ser fuertes es uniéndonos. Creo en un diseño que no sigue ninguna moda. No creo en que ningún continente sea la bodega de recursos ni el basurero de otros. Creo en un vestuario que respete mi cuerpo, que me permita expresarme y que refleje mi ser. Creo en el silencio y en la fiesta. Creo en reír, en llorar, en amar, en arriesgar. Creo que la vida es un juego. Creo en agradecer. No creo en la acumulación de bienes. Creo en retribuir el daño que durante años hemos hecho a nuestros pueblos originarios. No creo en la competencia, creo en la colaboración. Creo en la gente. Creo en el trabajo igualitario y de colaboración mutua, y no en un jefe sobre un empleado. Creo en un comercio justo, que no vuelva rico ni pobre a nadie. Yo creo que el rollo de la identidad, más que estar ausente como ente, está ausente de la propaganda de masa, un poco, y de la concepción generalizada que tiene la sociedad al respecto de las normas y de lo políticamente correcto, tal vez. No sé. Entonces, en alguna medida es como si el ser humano no estuviera consciente de su desnudez, ¿cachai? Pero no es que no tenga nada debajo de la ropa, sino que más bien no está consciente de ello, está todo el tiempo vestido. La identidad yo creo que está ahí de todas maneras, pero está de tal manera escondida y tipificada que no hace su peso real. Partiendo, no sé si partiendo por los mapuches, pero habían otros más al sur. Puta, están hasta los alacalufes, ¿cachai? Por acá, por Chile. Hay mapuches argentinos que desarrollaron otras vetas que se fueron a Mendoza. Incluso. Y están repartidos por todo el sur de Argentina. Están los precedentes. Están los zapatistas en México. ¿Cachai? Hay tanta gente y con distintas concepciones, porque aun cuando hayan compartido un ideal de liberación en algún minuto, aún así tienen distintas concepciones. Entonces tal vez tendríamos que preguntarnos qué es diferente y qué también a la vez es igual, ¿cachai? ¿En qué nos hermanamos nosotros? Yo creo que primero es la presión. Si hay algo que nos hace pertenecer al mismo cuerpo, es la constante
la constante invasión a los intereses, a los derechos, que se ha cometido por distintos pueblos anglosajones y latinos por parte europea, que hemos tenido desde hace 500 años, más o menos. Y de algún modo eso nos hermana a la hora de hablar de revolución, ¿cachai? Cuando en distintos lados la gente empieza a hablar de que las cosas no son como deberían ser, y por ahí por los años 1918, 1925, en la época de Alessandri, se generaron movimientos obreros terriblemente potentes. Hubo un estado que llaman anarquía actualmente, pero fue en otro tiempo en realidad la pragmatización de la autonomía de las ciudades mismas, ¿cachai? De los pueblos, ¿cachai? Conce. El paternalismo financiero de Santiago no era tal, de manera que no tenía que pasar todo por acá. Entonces, el orden de las cosas volvió un poco a su causa natural. La gente estaba más unida, las organizaciones eran mutualistas, tenían un sentido cooperativo más que de competencia, ¿cachai? Y siempre hay una tendencia a mantener un poco alejada esa concepción individual de que tenemos que estar peleándonos unos con otros y agarrándonos de las mechas para poder tener un pedazo de una gran weá que no existe, porque no existe, ¿cachai? Porque a nadie le sirve, porque nadie vive de eso. ¿Qué podemos resumir por la identidad latinoamericana? Yo creo que tiene que ver con la suma de esas diferencias y esas similitudes, respetando el derecho de los pueblos pequeños de hacer lo que quieran dentro de sí mismos, mientras no estén atentando contra su propia gente, cosa que, por lo menos cuando hablamos de comunidades pequeñas, no es algo que sea recurrente. Por lo general, el sentido común es integrativo, la gente se ayuda, se comparten los alimentos, ¿cachai? Y no estoy hablando de un totalitarismo de Estado que genere que mecánicamente todos poseamos absolutamente lo mismo. Estoy hablando de una hueá que no sea desmedida, ¿cachai? De que no podáis en ningún momento abusar de la cantidad de contactos que tengáis para mantener a 5.000 personas trabajando bajo un sistema opresor que no los deja pensar, que no los deja leer, que no los deja tener tiempo para sus familias, ¿cachai? Que los obliga a estar haciendo mecánicamente algo, a seguir un conducto regular para poder comer, ¿cachai? Ni siquiera vamos a poder plantar tomate el día de mañana sin ser criminales. Entonces, a la hora de la rebelión, yo creo, en todos los sentidos, incluso en el más pequeño, incluso en el momento en el que te levantáis y decidís irte en la dirección de allá en vez de la de acá, en todos esos momentos en los que cada uno de nosotros hace revoluciones respetables, y se tiene que siempre tener en cuenta esa diferencia como punto primordial del respeto entre la comunidad latinoamericana, si podemos decirlo así, y tener en cuenta también las similitudes para poder cuidar los intereses, pelear cuando sea necesario, porque yo no creo que haya que empezar a preparar una guerra de ataque, sino más bien empezar a prepararse para ser valiente y defender lo que nos corresponde, en el sentido más justo que se pueda. La cultura chilena se divide también en distintos lugares de acuerdo a las zonas. En la zona sur la cultura es completamente distinta a la zona norte de Chile, porque somos un país que abarca mucho distintas culturas aborígenes, por ejemplo. Entonces ese problema se genera cuando se encierra todo esto en estados. Y al tratar de generar esa unidad, se genera también se intenta generar una homogenización de la cultura, o sea, tiene que ser chileno, y el ser chileno también está influido por elementos económicos extranjeros, que acá en Chile se notan muy fuerte. Nosotros somos considerados como los segundos yanquis o los hijos de los yanquis para otros países latinoamericanos, somos los que menos respetamos o conservamos nuestra cultura aborigen. Me parece que hoy en día no existe realmente una conservación de la cultura, de la identidad latinoamericana propiamente. Me parece que está influida fuertemente por el sistema económico, y el sistema económico lo que busca es precisamente esta globalización, pero una globalización malentendida, en que todos seamos iguales para poder ser buenos consumidores. Entonces, en ese sentido, se pierde la cultura y se deja arrinconada en espacios de artesanías nomás, donde solamente podemos identificar, si vamos a un país distinto, latinoamericano cualquiera, vamos a ir a una feria artesanal y podemos encontrar distintas cosas o souvenirs que
que podemos identificar con la cultura de la ¿Cuál zona? Es el cambio que se puede hacer? Creo yo, el Estado debería tener una protección. Bueno, acá en Chile se da el problema precisamente con los aborígenes de distintas, principalmente con los mapuches, que es lo que más suena hoy en día porque son los que más pelean por ese tema, pero rescatar la cultura aborigen y la identidad también con eso. Si finalmente nosotros antes de ser chilenos somos mapuches, somos diaguitas, hay un montón de cosas que nos influyen. Hay una influencia importante también de mirar mal visto, retrógrado, mantener costumbres que son aborígenes, por ejemplo, de distinto tipo. Entonces todavía tenemos una fuerte influencia de lo que es el europeo, de lo que es el colono en general, ya sea el europeo, ya sea el gringo o estadounidense, norteamericano, como lo quieren llamar. Pero creo que hay una fuerte influencia de esa zona y que lamentablemente ha ido matando y ha ido homogenizando también nuestra cultura. Y eso se pierde a nivel latinoamericano, es una guerra día a día. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, tienes el ejemplo más claro es de Bolivia, cómo se mira mal a un presidente que se viste con indumentaria propia de su cultura. Y se le mira con desprecio, o sea, como un tipo de menor calidad que otros presidentes. El caso de Evo Morales, el caso de Correa también, que tiene rasgos muy propios también de su zona. O lo que está pasando en Uruguay, son ejemplos de esta batalla constante de rescatar la cultura local, latinoamericana, si quieres llamarlo, contra un modelo que va pisoteando y va tratando de homogenizar y alienar toda la zona, digamos, todo lo que es Latinoamérica, y esto es algo histórico. O sea, yo parto por el entendido de que este continente igual es una tierra que está como saqueada, violada, maltratada, explotada, y que los vestigios que puedan quedar de los pueblos originarios, de las culturas nativas de acá, igual como que son sistemáticamente agredidas e invisibilizadas. Está todo muy volátil, no tiene como lineamientos claros, confunde un poco a la persona latinoamericana, es fragmentado. De hecho, el único gran punto que nos une como continente en la actualidad y que nos pone en ventaja con otros continentes es el idioma, y el idioma español ni siquiera es de nuestra tierra, es foráneo. Que si tuviera que rescatar alguna parte de una posible cultura latinoamericana, como que lo centraría más en la esencia de lo que fueron sus pueblos originarios, como en relación más que nada a la forma en que se desenvuelven con respecto al entorno en el que habitan, como por ejemplo el sistema de producción industrial que existe, como destruye sistemáticamente y saquea ciertos recursos sin ponerse a pensar en que quizás es necesaria una retroalimentación, reponer lo que se extrae. Y en cambio las culturas originarias, con muchos menos siglos de evolución, comprendían que se necesitaba dar cierta paga por lo que uno consumía del entorno. Y no lo digo así como en forma de que yo crea en eso, en medidas chamánicas o espirituales, no, sino que me parece lógico pensar que si uno explota ciertos recursos se acaba. Primero, sí, los individuos en Chile, los chilenos, nosotros tenemos una identidad como chilenos. Y uno descubre que sí. No diría yo identidad latinoamericana, porque eso es muy amplio, muy variado. O sea, está la identidad, qué sé yo, del boliviano a la sierra, del argentino que vive cerca del puerto, que no es la misma que tiene el chileno que vive cerca de un puerto. Entonces, es súper distinta, pero hay un fenómeno identitario, creo yo, nacional, cuando uno se reconoce como chileno. Y eso ocurre al revés, cuando estás en el extranjero o cuando estás con extranjeros. Es que la identidad, yo diría que es un conjunto de elementos que nos hacen comunicarnos o nos hacen
compartir un mismo idioma, como los mismos símbolos. Por ejemplo, no sé, me acuerdo la primera vez que volviendo de Chile, vi una tontera, si quieres, una tacita muy humilde y al lado una bolsita de té de una marca súper popular en Chile. Y dije, y faltó el mantel de cuadros nomás. Pero eso es Chile, yo me reconocí como chilena viendo eso. Y después se lo comentaba a otra gente y me dice, sí, lo típico. Más allá de la marraqueta incluso es como esta cierta tranquilidad en el espacio y en la gente. Hay colegios, por ejemplo, que te piden que no puedes llevar aros grandes, como los que tú llevas ahora. Tienen que ser aros pequeñitos, hasta, no sé, perlas, por ejemplo. Ok, eso, que si tú lo haces o no, es cosa tuya, pero eso no va a hacer que pierdas tu identidad, porque identidad tiene que ver con algo por el sentido de quién soy yo. Y yo siento que sí existe, pero se va adquiriendo de a poco. Y quizás se vaya definiendo a través de lo que no soy más que a través de lo que soy. Siento que nuestra identidad como latinoamericanos está un poco perdida, porque en los tiempos que estamos viviendo y con tanto acceso a otras culturas, nos confunde un poco al momento de encontrar nuestras propias raíces. Lo que tampoco es malo, es súper positivo, porque si bien al menos a mí me pasó que buscando en otras culturas yo logré encontrar mi propia raíz. Entonces siento que el proceso que estamos viviendo ahora es súper crucial porque tenemos todas las herramientas para poder construir o reconstruir nuestra identidad como latinoamericanos, que está súper dolida. Me gustaría que en el futuro pudiéramos ver nuestra identidad de una forma más unificada y no solamente viéndolo desde el dolor de haber tenido un pasado nativo en donde la gente que vivía aquí antes sufrió mucho. No me gustaría ver eso, me gustaría que pudiéramos reconstruir nuestra identidad frente a la unión que podemos lograr todas las culturas, porque eso nos falta mucho. Estamos demasiado occidentalizados y estamos viendo solamente la superficie de lo que es nuestra cultura latinoamericana. Pero ahora también el tema es bien difícil, porque aparte de estar un poco confundidos con las otras culturas a las que tenemos acceso, la nuestra, de cierta forma, hasta hace algunas décadas atrás la tapamos mucho, entonces estamos recién redescubriendo todo lo que éramos antes. Sobre todo la gente más joven quiere volver al origen y volver a sacar lo que tenemos de nuestras culturas nativas, tanto lo que se refleja hoy como lo que éramos antes. Y me gusta ver eso porque de cierta manera estamos todos en la misma búsqueda, que es un poco nuestro origen. Ya nos cansamos de los paradigmas actuales y al parecer la respuesta la podemos encontrar en cultura indígena en nuestro caso. Y eso a mí me alegra mucho porque al menos el resto de la cultura indígena es la unión de todos con todo. No solamente la unión entre seres humanos, sino que la unión con la naturaleza, la unión con los animales, la unión entre nosotros también. Entonces esa es la idea, poder vivir todo en armonía y en equilibrio sobre todo. Ya nos hartamos un poco de la vida en torno al dinero y a la destrucción. Estamos redescubriendo nuestra cultura latinoamericana, pero ya no desde un punto de vista de sentirse absolutamente indígena o sentirse absolutamente español, sino que ya sentir realmente la mezcla y que ambas partes tienen cosas buenas y la idea es rescatarlas y poder armar algo a partir de eso. No solamente del dolor y la confrontación que nos llevó en algún momento, sino que las conclusiones que podemos sacar de eso, no desde las diferencias. A ver, es que yo no pienso que... Va a ser cuático lo que voy a decir, pero no pienso que Latinoamérica alguna vez haya tenido una identidad. Yo creo que siempre fue una identidad donada. La identidad que existía realmente era de las distintas etnias muy diversas, o sea, muchas identidades que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Ahora, esa identidad es una identidad donada por España, en muchos de los casos, o sea, si hablamos desde Chile. ¿Sí? Entonces, no creo que la pelea sea por buscar una identidad. Yo creo que la pelea es por liberar y reinventar muchas identidades en Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿cómo es que de alguna manera nosotros empezamos? Hay una creación de identidad singular cuando hablamos de defender la nación mapuche, por ejemplo. Ahí hay la liberación de una identidad, ya que fue pisoteada por la conquista, que sigue siendo pisoteada hasta ahora. Hay una lucha por liberar la identidad particular por ejemplo, de los pueblos
los pueblos, ¿cómo se llama? Que viven altiplánicos, ¿ya? Y que de hecho es una lucha que se está dando en el plano cultural cuando vemos a la gente que baila en las marchas, que de alguna manera no pertenecen a alguna etnia altiplánica, pero sin embargo marchan realizan todo este tipo de baile ya boliviano, de alguna manera para defender demandas actuales. Entonces ahí uno va viendo otro tipo de mezcla, ¿ya? No ese sincretismo forzoso del español que invadió, sino que el sincretismo que se da a partir de la complicidad. O sea, yo lucho, soy precario, no pertenezco a una etnia, pero yo sé que puedo apoyar una etnia porque esta etnia también va a apoyarme en mis demandas. Entonces ahí se da una especie de creación de nueva identidad en base al sincretismo cómplice. ¿Se entiende esa cuestión? Entonces, por eso lo sostengo. No creo que Latinoamérica tenga una identidad, y creo que en esa búsqueda de identidad, que se puede así como identidad total de Latinoamérica, se han cometido bastantes errores. De hecho, la Alemania nazi en la búsqueda de una identidad mató y masacró judíos. Los judíos sionistas en búsqueda de identidad están masacrando a los palestinos, ¿ya? Porque quieren identificarse con el sionismo en un territorio. Aquí yo creo que no es la búsqueda de identidad, es liberar identidades y generar otra. Desde la selva, desde los ríos, soy un lamento constante. Desde horizontes bien pequeñitos a corazones gigantes, la nostalgia del granjero, la moral del inmigrante. En la patria un ventisquero, del frío nace el ignorante. Encadenado por las banderas, cegado por la distancia, sufre el latino el hambre en su tierra, en medio de la abundancia. No conoce otro dialecto de hace siglos de opulencia, del que cuenta la leyenda, pasó de padre a mercenario. Y el corazón no nos da tregua, nunca finge ser de piedra. Late nomás y la figura si es de piedra da sus frutos a la tierra. Que nuestra sangre no está en venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina. Oasis pa' sus desiertos, ellos trajeron la dictadura y nos dejaron los muertos. Valen más que 1000 palabras, una imagen de favela, pasta base que nos cargan de su coca siempre buena. Y el corazón no nos da tregua, nunca finge ser de piedra. Late nomás y la figura si es de piedra da sus frutos a la tierra. Que nuestra sangre no está en venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina. No nos da tregua, nunca finge ser de piedra. Late nomás y la figura si es de piedra da sus frutos a la tierra. Que nuestra sangre no está en venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina.